Muy buenas noches, amigas y amigos. Esta es otra noche de debate, abordando un tema más que importante para la democracia representativa en nuestro país. Sabemos que esta ola de investigaciones a personas vinculadas con negocios o ilícitos o lavado de dinero alcanzó de una manera indirecta, si se quiere, a un diputado nacional, el diputado Ulises Quintana. Él ejercía la defensa de una persona que fue finalmente detenida por narcotráfico y aparentemente, nos va a explicar hoy su defensor, el abogado Álvaro Arias, por hechos vinculados a ello, se lo detiene y se lo priva de su libertad, vulnerando así las inmunidades especiales contempladas en la Constitución Nacional para quienes forman parte de un cuerpo legislativo, en este caso de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Marca esto un hito en el país, porque es la primera vez que un legislador es privado de su libertad y que por circunstancias coyunturales no hay un ambiente como para poder sustituirlo, hasta dónde llega esa inmunidad, cómo tiene que ser, en el caso de no comprobarse la culpabilidad, puede retomar el diputado su cargo. Estos son temas que vamos a hablar con el doctor Álvaro Arias y con el diputado Sebastián Villarejo en minutos. La ruleta política. Sin dudas, este año ha marcado un momento histórico en la política paraguaya de la era democrática. Varios legisladores que caen por presión popular y otros que están con proceso abierto. Nos preguntamos, si un legislador cae, ¿quién entra? ¿Será mejor o peor? Hoy debatimos con Sebastián Hacha. Si yo les digo Javier Cabañas, probablemente no les suene, no les traiga nada. Incluso podemos agregar Javier Cabañas Santa Cruz, tampoco les diga nada. Pero si les digo Cucho, seguramente a más de uno le habrá llegado estas bromas que se hacen en internet con respecto a las declaraciones que dio. Sin embargo, lo que rodea el caso de Javier Cucho Cabañas es un antecedente muy importante para la representación democrática, porque lo vinculan con un diputado nacional, que es el diputado Ulises Quintana, a quien la justicia ordenó su imputación y su aprehensión, y en este momento está imposibilitado de volver o de ir a sesionar a la Cámara de Diputados. Es decir, se vulnera justamente la inmunidad especial, la inmunidad de cuerpo que la Constitución prevé para los representantes parlamentarios. ¿Y cuál es el alcance de esto y qué es lo que va a plantear la defensa cuál es la visión de la defensa? Es lo que queremos ver esta noche. En primer lugar, con el doctor Álvaro Arias. Doctor Álvaro Arias, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Sebastián, muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor, estamos hablando de una cuestión que en la Constitución están permitidas, la profesión de abogado. De hecho, hay muchos parlamentarios que la siguen ejerciendo. Y le toca en suerte a Ulises Quintana defender a esta persona que terminan vinculándolo finalmente con Francisco Cucho Cabañas. ¿Cuál es la situación procesal en este momento del diputado Ulises Quintana, doctor? Sí, con gusto. Antes que nada, gracias por la invitación. Realmente creo que en esta causa que va a significar un antes y un después, porque realmente, así como decís, es muy importante considerando que por primera vez a un parlamentario, en este caso al diputado Ulises Quintana, se le atribuye ser cómplice de personas que están ligadas al narcotráfico. Pero quiero comenzar mi exposición con una dura crítica al Ministerio Público. El Ministerio Público indudablemente que tiene las atribuciones, constitucionalmente hablando y procesalmente del Código Procesal Penal, de requerir acta de imputación en contra de cualquier persona, ya sea parlamentario o una persona que no ostente ningún cargo público, o un ministro o quien fuere. Pero existen ciertas reglas del procedimiento que uno tiene que atender. En primer lugar, el artículo 191 de la Constitución Nacional señala que un diputado o un senador
puede ser imputado, indudablemente. Pero ciertas características especiales rodean a estas personas que están revestidos de unos fueros. El 191 refiere de la Constitución Nacional que incluso cuando hay flagrancia en la perpetración de un hecho punible, existen condiciones especiales. La Policía Nacional debe conducirlo a su domicilio, en donde se comunicará al juez que salga sorteado y a la Cámara respectiva. Allí podrán quitarle los fueros, ya sea al diputado o al senador, pero para que sea sometido al proceso propiamente. Ahora bien, que un diputado en actividad, como el caso de Ulises Quintana, no puede estar privado de su libertad porque la Constitución Nacional lo dice, no lo decimos nosotros. En todo caso, si el deseo de cierta gente, tenemos que modificar la Constitución Nacional. Eso por un lado, Sebastián. Y por otro lado, la crítica más importante que haré al Ministerio Público es que no cuenta con evidencias para poder atribuirle al diputado Ulises Quintana esta cantidad de hechos punibles, algunos delitos y otros crímenes que le atribuyen. En primer lugar, tienen tres evidencias. La primera evidencia es la utilización de una camioneta que pertenecía al señor Cucho Cabañas y que el diputado Ulises Quintana utilizaba. La respuesta a eso es que Cabañas, como se vio, tenía un montón de vehículos y se dedicaba además a la administración de moteles y qué sé yo, se dedicaba también a la compra y venta de automóviles, como se puede observar. Y bueno, es una camioneta del año 2008 y 10 años atrás es el modelo y tenía la posibilidad de comprar y estaba en tratativas. Eso de ninguna manera podría significar estar vinculado al narcotráfico, por un lado. Y por otro lado, las otras dos evidencias son unos audios, unas conversaciones telefónicas que tuvo el diputado Ulises Quintana, por un lado con Cabañas y por otro lado con un señor de apellido Medina que conducía un vehículo y llevaba dinero de Ciudad del Este a Asunción y supuestamente, y voy a explicar lo de supuestamente, con la jefa de la comisaría de una localidad que se llama Nueva Londres. Entonces, por esas tres cuestiones, la Fiscalía dice que Ulises Quintana cometió el hecho punible de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, formar parte de una organización criminal que trafica droga al exterior, exportación y exportación de drogas al exterior, que tiene una pena de entre 15 a 25 años de pena privativa de libertad. Entonces, es muy peligroso lo que está haciendo el Ministerio Público porque no cuenta con ninguna evidencia. Allí, doctor, dos reflexiones. La primera, a mí me tocó como legislador, en su momento con bastante reticencia se votó. Y digo reticencia porque creo que es bastante, ya ha quedado comprobado de que el famoso endurecimiento de las penas no contribuye a una disminución de la criminalidad, por llamarlo, hablando cristiano, a no hablar, hacer muy difícil el tema. Y hoy en día el diputado Ulises Quintana no puede beneficiarse de una medida alternativa por aquella ley que dice que los crímenes no merecen medidas sustitutivas. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es correcto. Y lo segundo que le quería hacer, la pregunta es, ¿estas llamadas o estas intercepciones de llamadas telefónicas no fueron con autorización judicial? Yo cuando decía supuestamente lo de Nueva Londres, es porque hasta hoy el Ministerio Público no nos entregó una copia de esos audios. Supuestamente dicen ellos, porque tampoco hemos visto en la carpeta fiscal, autorizó la jueza Lizy Teresita Sánchez. Me parece que va a ser extremadamente peligroso para la Fiscalía que no cuenten con esa orden, pero no encontramos. O sea que ustedes no vieron hasta este momento, no accedieron al audio ni a la orden del audio. No accedimos. Sí accedimos a la carpeta fiscal, eso aclaro. No es que nos oculten. Claro. He dado una lectura importante de más de 15 tomos que tiene ya la carpeta fiscal, pero ninguna
en ninguna parte de la carpeta fiscal está tal cuestión. Y otra cosa, Sebastián, el viernes 21 de septiembre el juez le fijó la audiencia de imposición de medidas a Ulises Quintana. Ese día nosotros nos presentamos ante el juzgado, se hizo la audiencia de imposición de medidas, le dio prisión preventiva. El lunes, es decir, al día siguiente hábil de ese día, nosotros pedimos, el lunes 24, hemos propuesto la realización de una serie de diligencias en la Fiscalía y hasta hoy no nos han proveído. A tal punto que el viernes pasado nosotros le solicitamos al juez penal de garantía y control de investigación que le señale a la Fiscalía que está obligado a recibir nuestras diligencias que hacen a nuestra defensa. ¿Qué pedimos nosotros? Pedimos informe a la Contraloría General de la República para que eleve la declaración jurada de bienes de Ulises Quintana. Pedimos informe al registro público para que informe qué cantidad de inmuebles tiene Ulises Quintana. Pedimos informe al registro automotor también para que informe acerca de cuántos vehículos tiene a su nombre. ¿Por qué pedimos esto? Porque uno de los delitos, uno de los crímenes que le atribuye la Fiscalía a Ulises Quintana es enriquecimiento ilícito. Eso significa, desde que entró a la función pública 2 meses atrás hasta hoy, tuvo que haber acrecentado sus bienes y que no se pueda compadecer con sus ingresos. Entonces, me parece muy peligroso y huele a una cuestión política todo esto. Y la Fiscalía, y además la Fiscalía no nos está proveyendo, no está haciendo uso de esa disposición procesal en donde la defensa puede proponer diligencia. Y otro dato, desde que fuimos al juzgado hasta hoy, la Fiscalía no le ha citado a prestar declaración indagatoria. Distinto es la situación, para utilizar un ejemplo, Sebastián, si me permite. Sí, por supuesto. El de Óscar González Daer. Cuando ordena su detención y Óscar González Daer y su hijo se presentan voluntariamente a la Fiscalía y se abstienen a declarar. Bueno, en el caso nuestro no pasó. Nunca fuimos a la Fiscalía porque nunca le ha convocado. Cuando un fiscal le atribuye a una persona un hecho, lo primero que hace es llamarlo, que venga y escuchar su versión acerca de los hechos. Cierto, tiene el derecho a abstenerse, pero en nuestro caso nosotros queremos dar nuestra versión para que el fiscal escuche de primera mano qué respuesta tenemos a todo esto que se le atribuye a Ulises Quintana. Estamos hablando con el doctor Álvaro Arias, el defensor del diputado Ulises Quintana, en este momento privado de su libertad y con la imposibilidad de acceder al Congreso Nacional, una situación inédita en nuestro país. Vamos a preguntarle al doctor Arias en el próximo bloque acerca del futuro y cómo ve y qué plantea la defensa, lo que tiene que ver, lo que guarda relación también con su función, porque la función que está cumpliendo hoy en día es una función muy importante. Así que vamos a la pausa, no se vayan, que enseguida volvemos con más debate. Continuamos esta noche de debate con un tema de trascendencia para la representación política en el Paraguay y con el doctor Álvaro Arias, abogado de Ulises Quintana. Doctor, hablábamos fuera de micrófono y también cuando exponía el caso, hoy en día el diputado Ulises Quintana no puede acudir a sesiones. Sí. Esta es una situación, por llamarlo coloquialmente, inédita. Sí. ¿Qué es lo que planteará la defensa a futuro, eventualmente para recuperar o para no perder el escaño, claro, para eventualmente volver a sesionar o tener la posibilidad de sesionar? Sebastián, vos fuiste diputado, conocés perfectamente esto, cómo se maneja políticamente, vamos a decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Nosotros, desde el punto de vista procesal, lo que vamos a solicitar es una modificación de la calificación, porque la Fiscalía presenta los hechos y, sin embargo, no se subsume la conducta descrita por la Fiscalía con respecto de la calificación utilizada. Entonces, procesalmente haríamos aquello para luego conseguir la aplicación de medidas sustitutivas y de esta manera el señor Ulises Quintana pueda superar ese obstáculo que tiene de estar impedido de poder llegar hasta la Cámara de Diputados para poder sesionar.
y solicitaremos que esa suspensión, ese permiso, mejor dicho, ese permiso que había solicitado y que le otorgó la Cámara de Diputados, se levante cuando consigamos esta situación que esperamos que sea lo antes posible. Podría parecer una pregunta retórica, digo por el contenido, pero Claro. hay una presión política, entre comillas, no, y aquí quiero aclarar, no de políticos agazapados, Sí. con un antifaz. Hablo de políticos en general, o sea, este estado de agitación permanente, un estado de movilización de la gente. Esto contribuye en cierta manera a que se tenga una mayor, podemos decir, dureza en cuanto a la calificación por parte del Ministerio Público, doctor. Bueno, siempre, claro, la pregunta casi retórica es, ¿tiene una influencia política todo esto? Y la respuesta normalmente que dan los abogados es sí. Yo no quiero caer en esa situación de decir, escudar y excusarnos en todo lo que se le atribuye a decir, no, es una cuestión política. Claro. Sin embargo, el mismo Ulises Quintana, en oportunidad de la audiencia de imposición de medidas, señaló directamente que el responsable de esto es Zacarías Irún. Él le atribuye porque son ambos de Alto Paraná, tienen una alta disputa política. Es de público conocimiento. Sí, es de público. Sí. La esposa es la intendente, el hermano es diputado y el suplente de Ulises Quintana, o la suplente, es la esposa de Zacarías Irún, de Justo. De Justo Zacarías, sí. Entonces, sucede que la importancia de la oposición dentro del Partido Colorado, que tienen los Zacarías Irún en Alto Paraná, se llama Ulises Quintana. Claro, o sea, este no es un tema que podemos hacer abstracción nomás. O sea, es un tema que lastimosamente está en este momento en un cruce, porque en el día de hoy también se aprueba la intervención de la comuna de Ciudad del Este, y creo que eso, lastimosamente, tengo que decir, va a tener seguramente repercusiones en todos los casos conexos, doctor. Exactamente. En el caso de la intervención fueron los concejales de Ciudad del Este que aprobaron. Ahora tienen que tener un acompañamiento o un patrocinio, por utilizar un término, del Ministerio del Interior, y finalmente la Cámara de Diputados es la que va a definir esta situación de la intervención. Incluso, yo te voy a decir algo, Sebastián, te voy a confesar algo que por primera creo que va a salir, es de que se le estaba hablando al diputado Ulises Quintana para ser candidato a intendente de Ciudad del Este en el 2020. Ah, sí. Eso bueno, para quienes seguimos la política y estuvimos conversando en su momento, tenía una figura ascendente, hablando políticamente, su figura ascendente, y se lo veía como la persona que podía derrotar a la actual intendenta o a alguien del equipo. Exacto. Entonces, estamos realmente en el medio de una encrucijada bastante compleja, doctor. Sí, Sebastián, y te voy a decir, yo no creo de que Sandra Quiñones esté recibiendo órdenes directas de algún político y le diga, métalo adentro a este señor, impútelo por crímenes, pero de que se le fue la mano, porque, repito, no tiene evidencias para sospechar, porque el requerimiento de acta de imputación dentro de un proceso penal señala que el Ministerio Público relatará sucintamente los hechos de que se sospecha con respecto a una persona, porque la imputación es sinónimo de sospecha. Pero la Fiscalía tiene que tener otra cosa más. En el caso del hermano de Cucho Cabañas se encontró droga, se encontraron armas, una fortuna muy importante. Todo eso no se encontró en el caso de Quintana. Entonces, le pregunto yo a Lorena Ledesma, ¿qué elemento tiene, doctora, usted para sostener, cuando culmine la etapa preparatoria, cuando se presente el requerimiento conclusivo, además de estas tres cosas, por qué no le cita a prestar declaración indagatoria al señor Ulises Quintana? ¿Por qué no provee todos los pedidos que hace la defensa de Ulises Quintana y nos vemos obligados a solicitar al juez penal de garantías para que provea? Y le digo a Lorena Ledesma, que me parece una excelente fiscal, creo que no tiene antecedentes malos ni negativos, porque ella fue la que imputó, pero fue recusada por uno de los tantos imputados, y ahora tiene Isaac Ferreira, con la aclaración de que nosotros no la recusamos. Eso creo que es una información relevante. Sí.
Doctor, ¿y usted cree que también la sustitución, ya que estamos hablando de cuestiones políticas, la eventual sustitución o no en este momento del diputado Ulises Quintana va a ser una decisión también del Pleno? Claro que sí, pero recordemos ya que le dieron permiso. Ahora está con permiso Ulises Quintana. Veremos qué pasará más adelante, pero todo esto se va a manejar más allá de lo jurídico, en lo político, en torno a la bancada propiamente. Sí, eso es categórico. Sí. Porque allí comentábamos la vez pasada que no es solamente que se gana un voto, sino que se ganan dos. Claro. Porque una parte pierde uno y el otro gana uno. O sea, en realidad son dos votos lo que se gana. Y en este momento de la Cámara de Diputados también para que el televidente pueda imaginarse, está muy peleada, las mayorías están muy peleadas y hay un quiebre que aparentemente es irreconciliable. Por último, doctor, ¿cuál cree usted que es el resultado final o cuál será el resultado final de este tema, más allá lógicamente de conseguir la absolución de su cliente? Pero digo yo, ¿cuál creería usted que son las lecciones que tenemos que aprender de este tipo de cuestiones? ¿O cómo podríamos evitar a futuro el actuar del Ministerio Público? Porque yo le puedo, no quiero sangrar por la herida. He presentado varias denuncias en mi época de parlamentario, de casos que teníamos nosotros, incluso de flagrancia en algunos casos, y nos había un solo fiscal que ni siquiera se plantee ni siquiera un requerimiento o algo del estilo, ¿verdad? Es cierto, Sebastián. En años anteriores era mucho más difícil conseguir lo que hoy se está consiguiendo. Pero yo creo que la Fiscalía tiene que tener un término medio, porque si bien es cierto, es saludable desde todo punto de vista que se investiguen hechos de corrupción que se presentan casi a diario dentro de la administración pública, pero no es menos cierto que la Fiscalía debe tener elementos como para poder acompañar esa sospecha. ¿Cómo va a terminar? Creo que hay un gran error del Ministerio Público porque le meten a todos los sospechosos en una misma carpeta fiscal. Entonces, Sebastián, yo te digo, cuando termine la etapa preparatoria, cuando se empiecen a hacer las audiencias preliminares, esa que se hizo, la de Víctor Bogado en el día de la fecha, tardaron años y eran 3 imputados. Ahora hay más de 33, hay 35 imputados en una misma carpeta fiscal, para que los 35 estén sentados en una audiencia preliminar. Realmente creo que la Fiscalía tuvo que dividir sus carpetas para tener más agilidad. Por un lado, los imputados por narcotráfico, por otro lado, los policías que están imputados por cohecho pasivo agravado, por otro lado, el diputado, etcétera, etcétera. O sea, tiene que tener una imaginación más importante desde el punto de vista procesal la Fiscalía como para poder superar los obstáculos que ellos mismos empiezan a verse que van a tener en el futuro y en las audiencias que se fijen más adelante. Doctor Álvaro Arias, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Gracias a vos, Sebastián, muy amable. Estuvimos con el doctor Álvaro Arias, ustedes escucharon, ha expuesto claramente la posición de su defensa y ha hecho una llamada también de atención al Ministerio Público. Este es un tema que no termina aquí. Ahora vamos a analizarlo desde el otro punto de vista, político, en el próximo bloque con el diputado Sebastián Villarejo.